Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos concede estar juntos en su casa para adorarle, aunque sea con estas limitaciones que impone la necesidad. Pero gracias al Señor que podemos adorarle como iglesia, todos juntos. Ustedes no se imaginan cuánto ánimo también recibe uno como predicador cuando puede tener los hermanos delante de sí, cosa que uno daba tan por sentado cada vez que venía a predicar. Predicar desde el púlpito sin un auditorio es una de las cosas más difíciles y más frustrante también que yo pude experimentar durante este tiempo que teníamos que venir a grabar los sermones solamente con los hermanos del audio y la grabación. Bien, yo quiero que me acompañen a Gálatas. Algunos habrán escuchado ya los sermones anteriores que habíamos predicado acerca de nuestra serie de Gálatas, y esta mañana vamos a estar predicando los últimos 2 versículos del capítulo 2, pero para retomar la idea yo voy a leer desde el versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, pues tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Bien, hermanos, como se pueden dar cuenta, estos versículos del 20 y 21 están dentro del contexto de la amonestación que el apóstol Pablo le hizo al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro estaba andando de manera incoherente con el evangelio que creía. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pedro? El apóstol Pedro se había apartado de los creyentes gentiles. Ellos comían juntos, dice el texto. El apóstol Pedro participaba en las celebraciones de los creyentes gentiles, pero de repente vienen unos hermanos de Jerusalén y el apóstol Pedro comienza a apartarse. Estos hermanos que habían venido de Jerusalén eran judaizantes y entendían que
aparte de la fe en Cristo, era necesario guardar la ley ceremonial y todo lo que tenía que ver con la dieta que observaban los judíos, de no comer carne de cerdo y de todos esos ritos de purificación. Ahora bien, quizá para nosotros que venimos de un contexto, que no venimos de un contexto judío, este comportamiento de Pedro nos parece un tanto extraño. Pero imagínese usted que el apóstol Pedro vive en la República Dominicana, que el apóstol Pedro era católico romano. Ellos dicen que él era el primer papa, ¿verdad? Pero imagínense que Pedro es un católico romano y el Señor un día llama a Pedro y Pedro se convierte al evangelio. Y Pedro está juntos con los hermanos, sus hermanos evangélicos. Ya Pedro es un hombre nuevo. Y el apóstol Pedro sale a predicar con los hermanos de la iglesia, lo visitas, está junto con ellos en todas sus celebraciones. Pero un día usted se encuentra con el apóstol Pedro en una procesión rumbo a Higüey un 21 de enero. ¿Y qué pasó aquí? Usted se encuentra eso medio raro. ¿Qué hace Pedro en una procesión católica un 21 de enero rumbo a Higüey? Imagínese que otro día usted va a visitar al apóstol Pedro a su casa y usted puede observar que en la esquina de su casa hay unas imágenes de santo y hay unas velas encendidas. ¿Qué le dice eso a usted acerca del apóstol Pedro? Dice, no, pero él ha abandonado la fe. Él ha vuelto al catolicismo. Pues hermano, justamente eso era lo que estaba pasando. El apóstol ve que el comportamiento de Pedro está comprometiendo el evangelio. Y es por eso que el apóstol tiene que tomar en el versículo 15 en adelante y decir: nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Nosotros somos justificados por la fe sola, Pedro. Es necesario que ustedes entiendan que la vida cristiana no es un asunto de legalismo, un asunto de una moralidad superior a través de observar ciertas reglas. El cristianismo es una persona, es Cristo, su obra en la cruz, y eso es necesario que nosotros lo entendamos. Y es por eso que se dirige toda esta enseñanza acerca de la justificación por la fe, porque la conducta del apóstol estaba desdiciendo, estaba contraria a la enseñanza de la salvación por la fe sola en la persona de Cristo. Así que en estos versículos, hermano, el 20 y el 21, nosotros vamos a ver de qué manera la cruz de Cristo afecta nuestra vida. Nosotros vemos aquí que el evangelio es vida justificada por la cruz de Cristo. Eso es el evangelio. ¿Cómo afecta la cruz de Cristo la vida nuestra, la vida del creyente? Hay por lo menos 3 maneras en que la cruz de Cristo afecta nuestra vida, que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana de manera breve. En primer lugar, la cruz de Cristo terminó de manera definitiva con nuestra vida pasada. La cruz de Cristo terminó de manera definitiva con nuestra vida pasada. Vamos al versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Algunas versiones traducen: con Cristo he sido justificado. ¿Y cuál es la idea, hermano? La idea es que nuestra crucifixión con Cristo es un hecho
es un hecho consumado. No se nos manda a los creyentes a crucificarnos con Cristo ahora en el tiempo pasado, sino que ya estamos crucificados con Cristo y que ese hecho, esa crucifixión con Cristo tiene un efecto en nuestra vida presente. Ese hecho ya ocurrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Nuestra muerte al pecado es un hecho, hermano, nos demos cuenta de ello o no, porque Cristo murió al pecado y todos los que están en Cristo, con Él han muerto al pecado. Nos dice un autor lo siguiente: si consideramos el pecado como un hábito o una esfera, entonces el creyente ya no vive en ese ámbito o esfera. Así como es cierto con referencia a la muerte física, que cuando una persona ha muerto, ha pasado, ya no se encuentra en este lugar, de la misma manera, en cuanto a la esfera del pecado, el creyente ya no está allí porque ha muerto al pecado. El creyente murió al pecado una vez y ha sido trasladado a otro reino. De manera que lo que nos está diciendo el Señor en este versículo 20 es que nosotros, debido a nuestra muerte al pecado con Cristo, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. La demanda del pecado como nuestro amo ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Estar crucificado con Cristo, dice William MacDonald, significa el fin, significa mi fin como pecador delante de Dios. Significa mi fin como persona tratando de ganar la salvación por mis propios esfuerzos. Significa el fin de mí mismo como hijo de Adán, como persona bajo la condenación de la ley, como mi viejo hombre y regenerado yo. El viejo y malvado yo ha sido crucificado. No tiene más demanda sobre mi vida diaria. Y esto es cierto en cuanto a mi posición delante de Dios. Y debería ser cierto porque nosotros en nuestra conducta diaria, porque hemos llegado a ser uno con Cristo. Esta verdad, hermano, acerca de nuestra muerte al pecado es destacada también en Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 6. Allí el apóstol Pablo trata esta misma enseñanza. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Se dan cuenta? Los creyentes estamos unidos a Cristo. Y como Cristo murió al pecado, nosotros también, al estar unidos con Cristo, hemos muerto al pecado. Y dice aquí que el cuerpo del pecado, la idea de todo esto es que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el pecado era nuestro amo. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos bajo el dominio del pecado. ¿Y qué ha sucedido ahora? Hemos muerto con Cristo. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. No tiene dominio sobre nosotros porque nosotros estamos muertos. Dice, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea,
se ha reducido a la impotencia. Se le ha quitado al pecado su poder sobre nosotros. Cuando nosotros pecamos, hermano, nosotros pecamos porque elegimos pecar, pero no porque no tengamos el poder suficiente para decirle que no al pecado. Porque el pecado ya no es nuestro amo. Nosotros no tenemos que obedecerle al pecado, porque ya él no es nuestro dueño. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto al pecado. Esta misma verdad se la trata el apóstol Pedro cuando dice en su primera carta, capítulo 2, lo siguiente: quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense, estamos muertos al pecado, y porque estamos muertos al pecado, ahora estamos capacitados para vivir a la justicia. También en el capítulo 4 de la primera carta se nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es una realidad, hermano, que nosotros estamos muertos al pecado. Es una realidad que nuestra vieja naturaleza, nuestro antiguo yo, ha sido juzgado en la cruz de Cristo. Es una realidad que el antiguo Adán ha muerto. El antiguo Adán que vive en mí ha muerto en la cruz de Cristo. ¿Cómo ilustramos esto? Hay una historia que leí hace ya muchos años, quizá no tanto, que creo que nos ayuda a comprender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice: imagine un inquilino de un apartamento. El dueño le está haciendo la vida imposible, cobrándole una renta exorbitante. Lo maltrata, entra a su departamento, daña los muebles y después lo culpa a usted por los daños. Pero sucede que un día otra persona compra el apartamento. El nuevo dueño es una persona muy amable e incluso le ofrece al inquilino vivir gratis en el apartamento. Así que el inquilino ahora se siente liberado, agradecido y vislumbra un futuro de paz. Pero un día alguien toca su puerta y, para sorpresa del inquilino, se trata del antiguo dueño. Y el antiguo dueño le dice: como usted ha sido mi inquilino durante tantos años, usted ahora está obligado a obedecerme. ¿Qué hacer con este antiguo dueño? Lo mejor que usted puede hacer es recordarle a este hombre que usted está bajo una nueva administración que arregle su asunto con el nuevo dueño. Hermano, ya el pecado no tiene demanda sobre nosotros. Ya el pecado no puede arrastrarnos y obligarnos, porque Él no es nuestro amo. Ahora nuestro nuevo amo se llama Cristo. Ahora nuestro nuevo dueño se llama Cristo. Hemos muerto al pecado. Y es una realidad, hermanos y hermanas, que si nosotros queremos tomar en serio la vida cristiana, tenemos que comprender
Tú y yo estamos muertos al pecado. Delante de Dios, hermano, hemos muerto al pecado. Ya nuestra naturaleza pecaminosa ha sido juzgada, ha sido detronada y nosotros tenemos un nuevo dueño. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas entonces que surgen de esta realidad, ¿y por qué yo sigo pecando? Pero vamos a ver de qué otra manera entonces la cruz de Cristo afecta mi vida. Bueno, la cruz de Cristo afecta nuestra vida porque nos provee una nueva forma, una nueva manera de vivir. ¿Qué sigue diciendo el versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no sé si a usted le pasó cuando niño lo mismo que me sucedía, o me sucedió en muchas ocasiones, cuando en el día de Reyes o el día de cumpleaños, o qué sé yo, un padrino le regalaba a uno un juguete, usted iba muy ansioso a abrir su juguete, rompía la envoltura, abría la caja y de manera cuidadosa sacaba el juguete. Pero ¿qué sucedía? Especialmente si era de noche, que cuando usted sacaba su juguete y lo armaba para usarlo, faltaba algo, no había pila. Y en alguna esquinita de la caja decía, pilas no incluidas. El juguete está ahí, pero no funciona, porque no tiene pilas. Bueno, hermano, esto nunca sucederá con el Evangelio, porque el Evangelio es un regalo de Dios que viene con pilas incluidas. Nosotros encontramos de parte de Dios toda la energía, todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana de manera que honre y glorifica a Dios. Es cierto, hermanos, que aunque nosotros, el pecado ha sido detronado, el pecado se le ha quitado su poder, aún nosotros seguimos viviendo en esta carne. Por eso dice el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, tú estás muerto. Sí, pero estoy vivo. Miren la paradoja. La primera cosa que nosotros vemos aquí, que se nos dice acerca de nuestra nueva vida en Cristo, es que Cristo mora en el creyente, más vive Cristo en mí. Esa es una de las pilas que Dios nos da, la morada de Cristo en nosotros, en los creyentes. La gran paradoja es, ya no vivo yo, estoy muerto, pero a la vez estoy vivo. La palabra de Dios nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo ha venido a morar en el creyente. Ahora yo tengo los recursos de parte de Dios para renunciar al dominio del pecado, porque el pecado ahora no es mi amo. Cristo está viviendo en mí. Y así como yo he muerto con Él en su muerte, ahora estoy vivo en su vida resucitada. Estoy vivo para Él en su resurrección. Él vive en mí. Nos dice el apóstol Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros. El mismo Cristo vive a través de su Espíritu en nosotros los creyentes. Y en Efesios capítulo 3, versículo 17 se nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El mismo Hijo de Dios vive en el creyente.
Hermano, imagínese, usted y yo no estamos peleando solo esta batalla. Usted y yo no nos enfrentamos solo contra el pecado remanente que aún queda en nuestra vida. El pecado ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. Él no es nuestro amo. Pero aún, Él existe. Eso es como esos ejércitos que han sido vencidos, pero no significa que haya sido eliminado completamente. Pues de la misma manera, el pecado no ha sido eliminado completamente. El pecado lo que no tiene es el dominio ahora sobre nosotros los creyentes. Ya no es nuestro amo, ya no estamos a su merced para hacer lo que Él quiera, porque Cristo vive en nosotros. Qué alivio, hermano, nosotros recibimos cuando entendemos esta verdad, que no estamos luchando solo contra el pecado, que Cristo ha venido a morar en nosotros y nos provee todos los recursos que nosotros necesitamos para luchar contra el pecado. Dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos. Pero no solamente tenemos la presencia de Cristo viviendo en nosotros, sino que tenemos una nueva vida de fe. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lutero comenta respecto a esto lo siguiente, dice, la fe que une íntimamente con Cristo para que Él y usted se conviertan como si fuera una sola persona. Así que podemos decir confiadamente, ahora soy uno con Cristo. Por lo tanto, la justicia de Cristo, la victoria de Cristo y la vida de Cristo son míos. Una vida de fe. Por eso nos dice Pablo en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos es un término contable y lo que significa es, anote esta verdad, regístrela en su libro mayor. ¿Cuál es la verdad que yo debo registrar, anotar ahí? Que yo estoy muerto al pecado. Estoy muerto al pecado, pero a la vez estoy vivo para Dios. Y eso, hermano, es una actitud de fe. Nos dice un autor que toda la vida de fe tiene su origen en la obra de Dios. Es apropiarme de la obra de Cristo en mi favor. Es decir, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Todos mis pecados han sido perdonados por su obra en la cruz. La justicia de Cristo ha sido puesta a mi cuenta. El pecado no es mi dueño. Y yo tengo que estarme recordando eso día tras día. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos entender que el Evangelio no es una verdad que yo necesito para el día de mi conversión, no. El Evangelio es una verdad que yo necesito día tras día, recordarme día tras día que yo soy un miserable pecador y que la gracia de Dios me ha rescatado y me ha perdonado y que yo soy un hombre perdonado por la gracia de Dios y que ya yo no estoy en la esfera del pecado, estoy en un nuevo dominio, en una nueva esfera. Así que ahora hay una nueva confianza en Cristo. Él es el canal del cual nosotros recibimos toda la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Mediante esta nueva confianza en nuestro Redentor, nosotros nos rendimos al Señor y esperamos todas las cosas de Él. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios. El apóstol Pablo había experimentado esto en su propia vida. Él por experiencia entendió ese maravilloso cambio. Él era un fariseo legalista. Él había basado toda su esperanza para la eternidad en una vida de una obediencia estricta a la ley de Dios. Pero él fue librado de esa manera vana de vivir. Y él llegó a decir en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice Pablo, he abandonado por la fe esta antigua manera de vivir, que yo podía impresionar a Dios por mis propios esfuerzos. Y ya yo he abandonado eso y he abrazado ahora la justicia que es de Dios por la fe. Y ahora yo vivo una vida, lo que vivo ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Hay una tercera manera en que la cruz de Cristo afecta a nuestra vida, y es en las motivaciones para nuestro diario vivir. Las motivaciones adecuadas para mi diario vivir. El legalismo enseña que usted debe obedecer la regla por temor a la consecuencia. Pero la gracia de Dios nos enseña que nosotros debemos obedecer a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Volvamos al versículo 20. Dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, yo vivo una vida de fe por lo que Cristo ha hecho por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz significa vivir para Dios y no para mis propios deseos. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es eso de que la salvación por gracia? Usted me está diciendo a mí que el hombre es solo salvo por la gracia y no por la ley. Entonces eso significa que, no, yo soy salvo, y como yo soy salvo ya por la gracia de Dios, yo puedo vivir como yo quiera y a mí no me va a pasar nada, porque ya Jesús me salvó y no importa cómo yo viva. Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Esta no es la manera en que piensa un creyente. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca tendremos, hermanos, méritos suficientes para alcanzar a Dios por nuestros propios medios, sino solo por Él y por su obra de amor en nuestro favor. La cruz trae poder a nuestra vida para vivir la vida cristiana. Nosotros vivimos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso es lo que debe movernos, esa es la motivación. ¿Por qué tú sirves en la iglesia, hermano? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tú debes vivir una vida de santidad y de pureza? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué yo debo entregar mi vida por la causa de Cristo?
¿Por qué Él me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Por qué tú debes evangelizar como creyente? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, lo que está en la mente del apóstol y debe estar en la mente nuestra es que todo lo que mueve nuestra vida cristiana, todo lo que la empuja, es la obra de Cristo en nuestro favor. Cuando el pecado toca nuestra puerta y nos invite a obedecerle y a hacer sus deseos, entonces nosotros debemos pensar, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, por eso yo debo obedecerle. Yo era un miserable pecador que vivía sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero Cristo vino y con su gracia me alcanzó. Él fue a la cruz y en la cruz ocupó mi lugar. Y allí en la cruz, cuando toda la maldición de nuestro pecado caía sobre Él, Él dijo: consumado es. Y ahora, hermano, lo que debe mover nuestra vida, ¿sabe qué es? Lo que Él hizo en la cruz, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos para vivir la vida cristiana? El que te vean los ancianos de la iglesia, o porque una hermana de la iglesia, que si tú no vas a la iglesia siempre te va a llamar. ¿Es eso lo que a nosotros nos motiva? ¿Qué es lo que te mueve, hermano, a servir o a vivir la vida cristiana? ¿Cuáles son esas cosas que te mueven, que te motivan? Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, cuenta la historia de un humilde granjero que en una ocasión le llevó a su rey un manojo de zanahoria. Y el rey, como recompensa, le regaló una finca de terreno, una parcela de terreno, para que él pudiera seguir siendo de bendición para el reino. Y un cortesano, un funcionario del palacio, cuando vio la acción, él pensó para sí y dijo: wow, pero tremendo negocio. Un puñado de zanahoria y una parcela como recompensa. Entonces, al día siguiente, el cortesano le regaló al rey un hermoso caballo. Y el rey, como recompensa, solamente le dijo: muchas gracias. Ante el desconcierto del funcionario, el rey le explicó: el hortelano me dio a mí la zanahoria, pero tú te has regalado el caballo a ti mismo. No lo has regalado por amor a mi persona, sino por amor a ti mismo, con la esperanza de la recompensa. El rey pudo discernir cuáles eran las motivaciones propias de este hombre. Hermanos, cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, cuando tú estés en la presencia de Dios, el Señor sabe cuáles son las motivaciones por las que tú has servido, por las que tú has trabajado. Él sabe cuáles son las motivaciones por las que tú vives. Y podrán pasar este filtro, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que tú haces en la obra del Señor lo haces por lo que Cristo te ha dado, por lo que Cristo ha hecho por ti. Porque Él te amó, porque Él se entregó por ti. El apóstol termina diciendo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una evidencia, hermano, de un evangelio falso es que menosprecia lo que Cristo ha hecho por él. Es que trata la muerte de Cristo sin darle
importancia. Pablo está diciendo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Si yo puedo vivir por mi propio mérito, como a mí me plazca, entonces la gracia de Dios no sirve para nada. Lo que Cristo hizo en la cruz no sirve, no tiene valor. ¿Tú crees que tienes tu propia manera de salvarte? ¿Tú crees que tienes tus propios méritos? Entonces lo que Cristo hizo no tiene ninguna importancia. Hermano, ¿por qué nosotros vivimos? Nosotros vivimos valorando esa gracia de Cristo que ha sido manifestada en la cruz del Calvario. Hermano, todavía nosotros seguimos tratando de ganar nuestra aceptación delante de Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Oh hermano, que el Señor nos libre, el Señor nos guarde. Yo no sé cuánto han visto aquí una película que se titula Rescatando al Soldado Ryan. Nosotros pudimos verla como familia hace ya un tiempo, una cuantas semanas atrás. Y una de la parte más emotiva de la película es cuando el soldado Ryan, ya un hombre, un viejito, está frente a la tumba del capitán Miller. El capitán Miller fue el soldado Ranger que encabezaba el comando que fue a rescatarlo, porque su madre había perdido todos los demás hijos en la guerra. Y este hombre, al final de una batalla, sacrificó su propia vida para salvar al soldado Ryan. Él se sirvió como escudo para protegerlo y recibió los disparos que iban a acribillar al soldado Ryan. Y cuando el soldado Ryan corre donde el capitán Miller y le toma en sus brazos, las últimas palabras del capitán Miller fueron: James, hágase usted digno de esto. Hágase usted digno de esto. Viva con dignidad. Valore este sacrificio que todos estos hombres y yo hemos hecho para usted. Viva con dignidad. Oh hermanos, que nuestra vida, que nuestro andar sea un ejemplo viviente que salte la gracia del sacrificio de nuestro Señor por nosotros en la cruz. Que todo el que pueda vernos pueda ver que en nuestra vida exaltamos ese bendito sacrificio que fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario.